Pues buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí para conocer, compartir experiencias y sobre todo que tenemos una invitada muy especial y también con un tema muy relevante. Estamos en la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac y es un gusto poder ser anfitrión de este webinar en el que vamos a tocar temas muy trascendentes para nuestro tiempo, ¿no? Para el momento en el que estamos viviendo. El título es Cuando el voto no alcanza y la paridad no es suficiente. Estrategias de comunicación política para liderazgos representativos de mujeres en gobiernos locales. Esta charla, este webinar, lo va a dirigir la doctora Mónica Mendoza Madrigal, que es egresada de nuestro programa de doctorado de la primera generación en investigación de la comunicación. Ella es académica e investigadora con especialización en comunicación política, en igualdad de género y derechos humanos. Su labor se ha extendido a la consultoría para la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y la formación de liderazgos políticos para mujeres. En Veracruz ha sido una fuerza impulsora detrás de leyes contra la violencia de género y protocolos contra el acoso. Es autora de libros y artículos académicos cuya contribución ha sido reconocida con premios, incluyendo el galardón de su tesis doctoral en el 26 certamen de investigación y ensayo político. Y antes de ceder la palabra a la doctora Mónica Mendoza, quiero decirles que este webinar tiene la intención de comunicarles a toda nuestra audiencia, a los que nos están escuchando en vivo y a los que nos escucharán en otro momento, de que aquí en la Facultad de Comunicación tenemos dos grandes programas de posgrado que están inscritos en el CONACYT, en este Sistema Nacional de Posgrados de Calidad. Uno de ellos es el doctorado en investigación de la comunicación, que ya estamos recibiendo eh, consideraciones para ingresar en enero 2025. La convocatoria ya está abierta, y también de nuestra maestría en comunicación integral y transformación social, que está próxima a aperturar en estos días aquí en la facultad, ¿no? Entonces, todos los interesados, pues comunicarse con nosotros. Les pido que si al final de este webinar, si quieren participar con alguna pregunta, reflexión, la vayan escribiendo en el chat y yo me voy a encargar, terminando la presentación de la doctora Mónica, en hacerle llegar sus preguntas o comentarios. Bueno, pues, doctora Mónica, es un placer contar contigo y adelante. Te cedo los Muchas, micrófonos. muchas gracias, mi muy querido Rogelio. Sabes de mi aprecio y de mi enorme reconocimiento a ti. Antes que iniciar, quiero agradecer de manera especial la invitación que me hiciera la doctora Rebeca Arévalo. Para mí es motivo de gran felicidad poder compartir con ustedes pues este trabajo del cual vamos a hablar en un momento más, que es parte de la investigación postdoctoral que yo realizo. Actualmente estoy adscrita al Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana y bueno, he venido trabajando este tema. Antes que entrar en materia, quiero comentarles que, bueno, me da mucho gusto estar con todas y todos. Es realmente placentero para mí. Sé bien que los temas relacionados con la comunicación política y esta bifurcación de la comunicación política y género no es la materia central a la cual se canalizan los esfuerzos académicos ni del doctorado ni de la maestría, de tal manera que haré todo lo posible porque esto no sea demasiado árido para ustedes y que además pues nos dé la oportunidad de abordar el tema en le llamamos timing, en un timing del momento que es
sustantivo. Tenemos la fortuna de compartir este espacio, yo tengo la fortuna de compartir este espacio con ustedes el día de hoy, que es el último día de campaña electoral previo a la jornada del próximo domingo 2 de junio, en donde se habrán de celebrar elecciones concurrentes en este país para renovar la presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados y Diputadas, 15 gubernaturas en todo el país y, desde luego, cargos diversos en los congresos, se llama congresos subnacionales, en algunos casos también alcaldías. Yo estoy desde Veracruz, resido en Veracruz. En Veracruz no renovamos alcaldías este año, pero todo lo demás sí, al igual que en las otras latitudes. Así que entraré en materia para compartirles este tema que ha sido el eje rector de mi trabajo como investigadora durante este tiempo de investigación postdoctoral. Y bueno, pues les voy a estar compartiendo estos materiales. Quiero decirles que parte de esta misma presentación la compartí recientemente en el Congreso de ALICE, la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Comunicación Electoral, de tal manera que, bueno, por ahí verán que tiene algunos subtítulos relacionados con ALICE, pero es un material que a mí me parece que es relevante y que tenía gran interés en poderlo compartir con ustedes. Voy a compartir pantalla. Ahora, ¿me harían el favor de habilitarme la posibilidad de hacerlo desde los controles técnicos? Y bueno, les platico a ustedes que el tema central de mi investigación postdoctoral ha sido o ha estado relacionado con la violencia política digital que se ejerce hacia las mujeres candidatas. Y mi hipótesis central es que genera un impacto negativo doble esta violencia política digital, porque desde luego afecta a las mujeres candidatas y limita su interés en participar como candidatas en estos procesos electorales por el riesgo que ellas corren al verse expuestas a través de las redes sociales, y también ejerce un efecto negativo hacia la ciudadanía que no se decanta en favor de la oferta política que le brindan las mujeres candidatas en los distintos rangos electorales en disputa. Para comenzar a abordar ese tema, yo necesitaba, mi interés se centra especialmente en las mujeres alcaldesas y candidatas a las alcaldías. Ahora les explicaré por qué. No sé si ya puedo compartir, estoy esperando, ya puedo compartir pantalla. Ahora les explicaré por qué con la presentación. Pero para comenzar a abordar el tema necesitaba partir de datos e indicadores que no existían o no existían sistematizados. Entonces me aboqué y me he abocado todo el primer año de mi postdoc, que fue el pasado, y lo que va de a esta primera fase que ha estado enfocada en integrar una muy completa base de datos con toda una serie de información relacionada con el análisis de los resultados electorales de la elección a presidencias municipales que en Veracruz se celebró en el proceso 2020-2021 y del cual derivaron muchos análisis cruzados a partir de esos resultados. Ha sido tan complejo y tan vasta la cantidad de información que todo ello me aportó, que les comparto que en octubre del año pasado presentamos, junto con la Universidad Veracruzana y el OPLE, el Organismo Público Local Electoral en Veracruz, un micrositio que por fin condensa toda la información
relacionada con estadística electoral relativa a ese proceso para estar disponible en forma pública y gratuita en un solo sitio de consulta, reitero, pública. A mí me enorgullece mucho haber generado como producto, como primer gran producto del trabajo que he llevado a cabo este micrositio, pero desde luego no contiene todo el análisis. Todo el análisis está contenido en un libro, está ya en proceso de edición, espero que salga este mismo año, que justamente es el análisis relacionado con las alcaldesas veracruzanas y con varios artículos que ya se han publicado y que están en proceso de publicación relacionados con este asunto de alcaldesas veracruzanas. Para mí es especial decirles que tengo un libro publicado antes sobre las diputadas locales veracruzanas y pues bueno, esta nueva fase investigativa en mi quehacer se centra ahora en las alcaldesas. Entonces, bueno, yo centro mis estudios en temas de paridad. Entonces, con ese contexto, ya con ese preámbulo, vamos a entrar en materia porque esta presentación deriva justo pues de toda esta investigación sobre los resultados electorales de las mujeres en el proceso 2020-2021 y una serie de lecturas adicionales que hay que hacer en torno a ello. Entonces, bueno, voy a comenzar. Si les parece bien, se ve bien, ¿verdad? ¿Se ve bien mis diapositivas? ¿Sí? Sí, Vale, perfecto. Pues vamos a ello. Eh, Sin detenernos demasiado, me interesa además mucho que lo tengamos en la mira. Esta es una línea de tiempo muy sencilla que nos permite colocarnos en el contexto de la situación, justo, insisto, ahora que estamos previo a la jornada electoral del próximo domingo. Decirles que el sufragismo en el mundo comenzó al mismo tiempo que la Revolución Francesa. Y los primeros países en comenzar con la batalla sufragista a nivel mundial fueron Francia e Inglaterra. Después llegó a Estados Unidos y de Estados Unidos nos llega a nosotros en México la oleada sufragista ya en el siglo pasado. Nos llega por contagio. Y el primer país en haber alcanzado el sufragio, o en haber logrado el sufragio para las mujeres fue Nueva Zelanda a inicios del siglo pasado, y México obtuvo, como ustedes bien lo saben, el derecho para las mujeres a votar y ser votadas en 1953. Hubo un tiempo, no hace demasiado, en que eso se celebraba como una gran proeza. A mí la verdad es que es una cosa que me da bastante vergüenza. Llegamos tarde al sufragio en todos sentidos. Fuimos el 12º país de América en hacer la reforma constitucional correspondiente, y en México nos tardamos 50 años de lucha sufragista para poder llegar a ese momento. Es interesante revisar cómo tuvo lugar ese hecho. Fue tan demorado por parte de, eh, podría decirlo en términos muy feministas, del sistema patriarcal opresor, pero lo diré más sencillo, de quienes detentaban el poder público en el país en ese momento, que siendo que ya estaba lista la reforma constitucional un sexenio antes, por injerencia directa de la Iglesia Católica, se recomendó que no era el momento porque era muy, fíjense bien, literal, era muy probable que el voto de las mujeres difidiera del voto de sus maridos y eso no era conveniente. Entonces, hubo muchos factores disuasorios que trataron de generar una demora y que de facto lo hicieron, y entonces por eso se tardó un sexenio más. Pero bueno, llegamos al 53, con 4 estados previos habían hecho ya reformas internas para que se pudieran celebrar internamente, perdón la redundancia, pero quiero que quede como muy claro,
que se pudieran celebrar en ellos procesos que incluyeran a mujeres. Por esa razón tenemos algunos estados en donde ya había alcaldesas, ya había regidoras y ya había diputadas locales. Las primeras diputadas locales fueron del estado de Yucatán, antes del 53, porque hubo estos procesos internos, pero a nivel federal es hasta el 53. Y bueno, decirles que a partir del el reconocimiento del derecho a las mujeres a votar y a ser votadas no significó que la puerta se abriera para todas y que en estampida pudieran llegar todas las que desearan hacer política. A partir de ese momento fue a cuentagotas ocurriendo la incorporación de mujeres en los cargos públicos y esa evolución no ocurrió en forma progresiva y creciente. Se avanzaba y se retrocedía, se avanzaba y se retrocedía, y entonces tenemos N cantidad de legislaturas federales y en las entidades federativas, en donde en una legislatura había una mujer y en las 2 o 3 siguientes no había ninguna, y así íbamos. Esa es la historia de los primeros 50 años de sufragismo o posteriores al sufragismo, un muy lento avance de las mujeres, fundamentalmente su presencia se fue teniendo lugar en el Poder Legislativo en los ámbitos federales. Como ustedes bien saben, hasta antes de la paridad, en el 2014, hasta antes de la paridad, en México solo había habido 7 mujeres gobernadoras. La primera de ellas, Griselda Álvarez, gobernó Colima. O sea, digo, me perdonarán las personas de Colima, pero Colima es de este tamaño. Entonces, la incidencia efectiva de la gestión pública de estas mujeres, pues era muy limitada porque no actuaba sobre una población significativa. Pero eso que pasaba ahí pasaba en otras muchas esferas. O sea, lo estoy repasando para el caso de las diputadas y senadoras, para el caso de los congresos nacionales era lo mismo. Decirles que por cuanto hace a las presidentas municipales, en esos 50 años nunca se rebasó el número de 3.2% como pico máximo de mujeres alcaldesas en un solo periodo. A nivel nacional, pues es súper poquito. Y bueno, decir desde luego que en esos primeros 50 años eh, eh, ninguna mujer alcanzó la presidencia. En realidad, en estos 70 años, ninguna mujer ha alcanzado la presidencia. Si la memoria no me falla, porque quiero decirlo de memoria, hasta este momento son 7 mujeres que han sido candidatas en 8 ocasiones. Trataré de recordarlo. Rosario Ibarra de Piedra fue candidata a la presidencia de la República 2 veces. Marcela Lombardo Toledano fue candidata a la presidencia de la República en una ocasión. Cecilia Soto fue candidata a la presidencia por el PT. Después de Cecilia Soto estuvo Patricia Mercado por el Partido Socialdemócrata, que es el partido que ella funda. Después de ella, Josefina Vázquez Mota, la primera mujer en ser candidata por un partido grande. La segunda mujer en ser candidata por un partido grande fue Margarita Zavala, hasta este momento. Entonces, démonos cuenta con ello de cuál es la situación. Así pues, la ONU, además, situación que no es privativa de México, quiero decirles además como un sarcasmo, que en realidad México es un país pionero en América Latina en el impulso de la participación política de las mujeres. Entonces, bueno, al ser tan evidente la falta de acceso de las mujeres a los cargos de elección popular y, por tanto, estar en desigualdad de la representación, la ONU recomienda a sus naciones miembros que la integran, se escucha mejor, a las naciones que la integran, comenzar a implementar lo que llaman acciones afirmativas. Una acción afirmativa, esto es muy importante tenerlo claro, una acción afirmativa es una medida de carácter temporal que se implementa para tratar de subsanar una desigualdad
O sea, es como ponerte un curita si te cortas la rodilla para que esa herida no te esté lastimando permanentemente. ¿Cuándo vas a quitar la curita? Cuando sane la quitas, ¿ok? Entonces, este sistema de, estas acciones afirmativas son lo que en México conocimos como el sistema de cuotas. Y el sistema de cuotas es esta la línea de tiempo que tienen ustedes aquí. Comienza primero pues con estos impulsos, digamos, desde los organismos internacionales, después ya a México lo traen y lo empiezan a plasmar, y fíjense bien, en el 96, pero esto es chistoso también, o sea, utilizo mucho el sarcasmo porque a mí me parece increíble verdaderamente pues que esto exista, ¿no? En el 97, en el 96, en la reforma del 96, se implementa la primera cuota que establece que el 70% de las candidaturas, o que un solo sexo no debe de exceder el 70% de las candidaturas. En ningún lugar decía el 70% para hombres y el 30% para mujeres. De facto, se asumió que el porcentaje mayoritario le correspondía a los hombres. Entonces, bueno, así fue quedando. En muy breves palabras, decirles que este sistema que detenta el poder público, que toma las decisiones y que ejerce el poder fundamentalmente en los partidos políticos, pero en todos los órganos de interés público, no ha visto nunca con buenos ojos el arribo de las mujeres a lo público, porque ello contraviene el contrato social. ¿Okay? De tal manera que cuando comenzó a implementarse el sistema de cuotas, siempre, en todo momento, el sistema de partidos buscaba darle la vuelta a la medida, o sea, como para, sí cumplo, pero cumplo a la mitad, ¿no? Entonces, lo que pasó al principio fue que esas primeras cuotas solo existían en la postulación, pero esas mujeres postuladas no llegaban a la representación porque las postulaban en lo que se conoce como distritos y municipios perdedores. Cada partido sabe en dónde tiene mayores posibilidades políticas y en dónde no. Entonces, en donde no tenían posibilidades, postulaban mujeres. ¿Para qué? Para no desperdiciar lugares que pudieran representarles poder con hombres como candidatos. Entonces, bueno, después de cada reforma, esa reforma se somete a prueba en un proceso electoral y entonces allí se analiza, se revisa si se cumple o no la norma establecida, y si es necesario hacerle ajustes a la norma, pues volvemos a ir a un nuevo proceso de reformas posterior a esa elección y lo volvemos a aprobar en la siguiente. O sea, esto es un ejercicio permanente. Entonces, a esa primera, digamos, a esa primera trampa que hacen los partidos, el sistema electoral va a una reforma en la que establece o implementa algo que hasta la fecha existe, que se llama bloques de competitividad, en donde los partidos están obligados a postular mujeres en los distintos bloques de competitividad para que tengan mayores posibilidades de ser electas, no solo queden en la postulación, sino que vayan a la representación, ¿ok? Pero bueno, fuimos al siguiente momento en el avance de las cuotas, que implicaba el famoso 60-40, donde ya estaba un poco mejor proporcionada la cosa, y ahí tiene lugar un hecho histórico de la historia nacional. Y créanme, porque además yo participo en muchos espacios, en muchos cursos internacionales sobre la materia, y cuando se trata el tema en espacios internacionales, en verdad uno se quiere así, cavar un hoyo y esconderse y dices qué vergüenza que México haya pasado pues a la historia por esta situación. Es este hecho que se conoce como las Juanitas, en donde lo que hicieron sí es postular el porcentaje de mujeres necesarias en bloques de competitividad ganadores, llevar a estas mujeres al triunfo electoral
ellas obtenerlo, y al momento de hacer el juramento del cargo como diputadas federales que estaban asumiendo, en ese momento inmediatamente presentar la licencia al cargo para que asumieran el mismo los suplentes o sus suplentes hombres. Y entonces una representación ganada para mujer se perdió en el segundo uno porque la sustituyeron hombres. Igualmente, como sucedió en la anterior ocasión, esto dio lugar a una reforma. Déjenme decirles que una organización de la sociedad civil impugnó esa situación, se gana la impugnación y vamos a una, bueno, primero queda como jurisprudencia y después ya se incorpora en la reforma, y de entonces a la fecha, hombre no puede ser suplente de mujer en ningún cargo de elección popular. Mujer sí puede ser suplente de hombre, pero hombre no puede ser suplente de mujer por el tema de las juanetas. Y bueno, es así como en 2014 finalmente se incorpora a la Constitución el principio de paridad. En ese momento se quita el purito, es decir, ahí acaban las acciones afirmativas. La paridad no es una acción afirmativa, la paridad no es una cuota, la paridad es un principio constitucional. Ahora bien, pasa lo mismo, ¿no? No pasa lo mismo que ocurrió en el 53, o sea, no porque ahora está contenido en la ley que la paridad es ya un principio constitucional, resulta que ese Congreso ya fue paritario. En realidad fue paritario hasta el siguiente, hasta el del 2018, en una paridad no absoluta, o sea, en el Congreso de la Unión me parece que ya saben que son 500 diputados y de los cuales pues la paridad señala que tendrían que ser 250 hombres y 250 mujeres. En el Congreso, en la legislatura del 2018 hubo, me parece que 6 mujeres menos de la paridad, pero bueno, ya era un número bastante significativo. Paridad plena es esta legislatura, que es la 61 federal. Esta ya es paritaria plena. Sin embargo, bueno, eso solo es por cuanto se refiere a el poder legislativo. Entonces era necesario implementar unos ajustes a esa reforma para hacerla extensiva a todos los cargos de elección popular, y así es como en 2020 vamos a una reforma que se conoce popularmente como la reforma de paridad en todo. ¿Y a qué se refiere? Pues a eso, a que no nada más en el legislativo debe de haber paridad, sino también en el ejecutivo y también en el judicial y en la integración de los gabinetes, en fin, o sea, la paridad debe de estar presente en todo. ¿Por qué? Pues porque el poder público es un poder que es representativo. ¿De quién? De la ciudadanía. Y si en la ciudadanía las mujeres en realidad somos el 52% de la población, lo representativo es que los órganos de poder público estén integrados en esa misma proporcionalidad. Decirles que fue bien difícil, muchas organizaciones feministas, colectivas feministas nacionales que trabajamos la línea política, acompañamos el proceso en 2021 para respaldar al INE en ese momento, y que el INE, lo que pasa es que no se votaron lo que se llaman los reglamentos, ¿no? Sí, los reglamentos que operacionalizaran esa reforma. Entonces, eso le dejó un margen al INE para él establecer un acuerdo de cómo debían ser la distribución de las candidaturas en el 2021. En ese momento, me parece que cometí un error hace rato, dije que en este momento están 15 candidatos, 15 estados en relevo de gubernatura, no son 9, 15 hubo en el 21, y fue cuando ocurrió esto, que el INE emite la recomendación para que los partidos postulen de 15 gubernaturas en disputa, postulen 8 mujeres y 7 hombres para tratar de solventar la desigualdad histórica. ¿No tienen ustedes una idea de hasta dónde llegaron los partidos con tal de impedir eso? Y es parte del tema que vamos a analizar hoy. ¿Por qué no querían? ¿Por qué buscaron por todas las vías posibles evitar que eso ocurriera? Porque no tenían y siguen sin tener mujeres competitivas electoralmente para garantizarles el triunfo en sus entidades. Y entonces
seguían pensando, y en muy buen sentido siguen pensando, que postular a una mujer es perder. Y ese es parte de un problema público muy grave de representación y de democracia. Hicimos, no tener una idea de qué nivel de escándalo, porque se llevó el caso al TRIFE, bueno, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se gana el caso, le restituyen la facultad al INE para dictar la norma y entonces la norma queda, ¿no? Y entonces, gracias a eso, solo en ese proceso electoral logramos superar prácticamente y duplicar la cifra histórica de mujeres gobernadoras de este país. Esa situación se volvió a presentar para este proceso, donde hay 9 estados que tienen en disputa sus gubernaturas, y pasó exactamente lo mismo. El INE establece que los partidos tendrían que postular 5 mujeres y 4 hombres, y otra vez los partidos se inconformaron y trataron de impugnarlo y todo eso, y finalmente se ganó. ¿Por qué? Porque están recomendándose cuando es la cifra impar, que haya una mujer más, para tratar de solventar la desigualdad histórica. Entonces, bueno, esta es la situación que prevalece hasta el día de hoy. Y bueno, es la primera vez en 70 años en la historia de este país en donde una mujer puede llegar a convertirse en presidenta de la República. Y una mujer es postulada por partidos, por coaliciones mayoritarias. Y eso en sí mismo es significativo. Ya sé que van a preguntar si estas mujeres nos representan, bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero llegar a este punto en la consideración es significativo. Ok, entonces, esta es una pequeña revisión para contextualizar. Ahora, bueno, decirles que en este momento, perdón, pero les voy a dar muchos datos de verdad. En este momento se señala que el INEGI establece que a nivel nacional hay 2.469 municipios. Municipios. Fíjense bien. ¿Cuántas alcaldesas había en el 86.9, en el 89.2.1, en el 91.2%, en el 93.8%? En fin, hoy día, en tiempos de la paridad, sigue habiendo muy pocas entidades en donde sus municipios son paritarios. ¿Qué es lo que quiere decir esta diapositiva que les estoy mostrando aquí? Fíjense, solo estos 3 estados tienen mayoría de mujeres alcaldesas en sus municipios. Y estos estados que les muestro acá son los que tienen menos mujeres en sus alcaldías. Veracruz, ¿en dónde está? Veracruz está por debajo de la paridad. Pero en general, no tan solo en las presidencias municipales estamos muy lejos de cumplir la paridad, sino que en la renovación de alcaldías del 2021 que hubo en todo el país, disminuimos la cantidad de mujeres alcaldesas, y ese es un fenómeno súper grave, porque las presidencias municipales son el ámbito de poder público más cercano a la ciudadanía. Uno no va a resolver el bache de la esquina de su casa con el presidente de la República. Uno resuelve el bache de la esquina, o se lo reclama, o se lo exige a quien ocupa la presidencia municipal. Y el que estemos tan subrepresentadas en ese ámbito es algo que genera un impacto grave a la democracia en general y a la democracia paritaria en particular. ¿Okay? Miren, les muestro en esta gráfica cómo ha avanzado o cómo se ha comportado el número total de mujeres presidentas municipales en el estado de Veracruz. Comenzamos con 2 y el pico más alto lo tuvimos en el proceso del 97. Pero ha disminuido y esto es muy preocupante. Mire, quiero que lo vean solo por cuánto hace a estos 4 periodos, que son los periodos en los que, recordarán por mi línea de tiempo esta del avance de las cuotas a la paridad, son los periodos municipales que corresponden a el sistema de cuotas. ¿Qué quiere decir? Que las cuotas sí permitieron
que se creciera en el número de mujeres electas en cargos públicos, y por cuanto hace a las presidentas municipales, sí apuntaló la llegada de mujeres a las presidencias municipales. Ahora, estos resultados que les muestro aquí son los resultados que corresponden a los procesos electorales que han ocurrido a partir del 2014, en que la paridad ya es constitucional. Voy de atrás para adelante, o sea, este es el más reciente. Quiero que miren que en el primer proceso en donde la paridad llegó a ser constitucional, teníamos en Veracruz de 212 alcaldías, solo 28 gobernadas por mujeres. El pico más alto lo obtuvimos en el 2002, en el periodo del 2012, donde tuvimos 56. Lo que es tremendamente contradictorio es que en este, que es donde ya está vigente la paridad en todo, es cuando estamos disminuyendo. Pero voy a mostrarles otro dato. Si muevo el cursor dentro de la pantalla, ¿ustedes sí lo observan? ¿Sí observan en dónde me detengo? Sí, sí, doctora. Muchas gracias. Miren, quiero que miren esto. Recuerden que este es el proceso anterior, o sea, dos anteriores. Este es el inmediato anterior, donde hubo más mujeres alcaldesas, y este es el actual. O sea, crecimos mucho en la votación total recibida en favor de las mujeres, pero eso no significó más alcaldías. ¿Por qué? Porque dos de las actuales alcaldesas de las 52, 51, y después, ahora les explico por qué, bueno, sí, 51 que tenemos, de las 51 que tenemos, dos de ellas gobiernan ciudades muy pobladas del estado. Entonces, por eso tenemos más votos, pero no más alcaldías. Ese es un fenómeno interesante. ¿Por qué? Porque la regla, hay una mujer, si a alguien le interesan estos temas, les doy este dato que puede serles de interés. Eh, las estudiosas o las de las más importantes estudiosas sobre el tema de municipalismo mexicano y de mujeres gobernando municipios en México son Alejandra Mazzolo, que fue mi maestra en el CONMEX, cuando estudié la primera vez en el Colegio de México, y aceptó dictar una conferencia en la presentación de mi micrositio, y está prologando mi libro. Ella es la sensei del tema del municipalismo feminista en América Latina y en México. Y en México, una mujer que ya murió, que se llamó Dalia Barrera Basols. Ellas fueron las pioneras de los estudios del municipalismo feminista, pero para estudios recientes sobre mujeres gobernando municipios en México, les recomiendo mucho referirse a los trabajos de la doctora Georgina Cárdenas, que es extraordinario. Bueno, ese es un fenómeno, y lo que ellas dicen, o sea, como ¿qué decirlo? El común denominador es que las mujeres que han gobernado municipios en México generalmente han gobernado municipios de escasa población y de muy poco presupuesto. Entonces, por eso su incidencia política no ha sido relevante. Y dado que gobiernan municipios de escasa población, generalmente no han gobernado capitales de los estados. Entonces, este fenómeno que les estoy mostrando aquí, en donde hay mujeres al frente de dos municipios grandes, ese es un fenómeno atípico y es importante. Bueno, regreso acá. Les doy datitos generales para comprender el proceso electoral de Veracruz. Voy a tratar de irme más rápido. Como ustedes escucharán, estoy un poco ronca porque estos calores nos tienen. Miren mi ventilador. Mini ventilador. Bueno, les decía, en Veracruz hay 212 municipios. El proceso, los procesos, la forma correcta de referirse a los procesos no es el proceso del 2024. En realidad, este proceso se llama proceso 2023-2024 porque se instala el Consejo General del órgano local en octubre del año previo a las elecciones. Entonces, las actividades de organización de un proceso electoral comienzan desde 10 meses antes de la jornada electoral, por eso se les llama así. Y cuando son bueno, no, también para el legislativo, generalmente son dos. Entonces, es el proceso ordinario, que es el proceso normal,
y si se impugnaran los resultados de algunas de esas elecciones o municipios o distritos, entonces se abre un proceso extraordinario que generalmente se celebra en el año inmediato anterior. Entonces, en Veracruz ganaron en el proceso ordinario 50 mujeres, una más en el extraordinario del 22, ahí ya teníamos 51, pero en realidad en el estado de Veracruz gobiernan 53. ¿Qué quiere decir? Sí, 53, porque dos mujeres suplen a sus titulares, los alcaldes titulares, que por temas de violencia política, no contra las mujeres, temas de violencia política, uno fue asesinado y el otro está en la cárcel. Haré una pequeña acotación solo para ilustrar un tema que es importante. Por las leyes de paridad, la ley establece que, ya les dije, que hombre no puede ser suplente de mujer, pero mujer sí puede ser suplente de hombre. Entonces, la mayor parte de los alcaldes que obtuvieron el triunfo electoral llevan a mujeres suplentes, pero lo que sí les obliga la ley, eso es obligatorio en todo el territorio nacional y es muy importante. Ya saben ustedes que el órgano que rige la vida municipal se llama cabildo, y el cabildo está integrado por la persona que ejerce como presidenta municipal, que arriba a ese cargo por voto popular, por voto directo, y por su cuerpo edilicio. El cuerpo edilicio está integrado por la persona que ejerce la sindicatura y sus regidores. El número de regidores depende del tamaño de la población, pero todos los municipios tienen una persona en la presidencia municipal, una persona en la sindicatura y un determinado número de regidores en función de la población. Las leyes de paridad obligan a que si la persona candidata a la presidencia municipal es hombre, forzosamente la persona que va en la planilla como candidata síndica es mujer. ¿Ok? Y me imagino que ustedes tienen muy claro que votamos por el presidente municipal, pero el partido político que gana la presidencia municipal es el mismo partido de la persona que está en la sindicatura. Los regidores no, los regidores son de representación proporcional o plurinominales. O sea, de acuerdo al porcentaje de votación obtenida por los partidos en esa demarcación, se define de cuántos partidos son los regidores que hay. Estos pueden variar. El chiste es que entre todo el cabildo, tiene que ser paritario, a fuerzas significa. Entonces, imagínense esta configuración. Si es mujer presidenta municipal, bueno, no, voy a ponerlo al revés. Si es hombre presidente municipal, forzosamente su síndica es mujer, ¿ok? Y si solo tiene dos regidores, por leyes de paridad, un regidor es hombre y una regidora es mujer, de diferentes partidos políticos, ¿ok? Estos dos son del mismo partido político y estos son de otros partidos políticos porque depende de la votación. Espero no haberles hecho bolas, pero es importante que eso esté muy claro para entender todo lo demás. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos 51 presidentas municipales. Alguien que me ayude acá con su supercalculadora a saber cuánto es 212 menos 51. Son 161. 171. 161. Ok, entonces, gracias. Tenemos 51 mujeres presidentas municipales y 161 hombres presidentes municipales, lo que quiere decir que tenemos 161 mujeres síndicas. Observen este dato que les voy a proporcionar. A nivel nacional, la mayor incidencia de violencia política se suscita entre las síndicas. ¿Saben por qué? Porque la ley establece que la persona que es síndica es la representante legal del ayuntamiento. O sea, se necesita su firma para validar la cuenta pública. Entonces, cuando las mujeres son síndicas de hombres,
ellos ejercen una violencia brutal sobre de ellas por sus firmas para validar las cuentas públicas. Es un tema interesante. Bueno, en fin, regreso a esto. Estos son solo datos de cómo está configurado acá en Veracruz el asunto. Fíjense, o sea, sigo dándoles datitos de cosas que son relevantes. Estas dos que entraron a suplirlo, una era la suplente del presidente municipal, y en el otro caso, como metieron a la cárcel al presidente municipal y al suplente, entonces la que es presidenta municipal en funciones es la síndica. Se dan cuenta cómo se va haciendo el corrimiento. ¿Ok? Seguimos. Esta fue la votación total obtenida por hombres y mujeres en la elección municipal, y esta es la votación que se obtuvo para mujeres, y esta es la votación que se obtuvo para hombres. Así es como está configurada la votación obtenida en favor de mujeres y en favor de hombres. O sea, seguimos teniendo una votación mayoritaria en favor de hombres en el nivel municipal. Ahora, quiero que miren esto, que es lo que a mí me interesa subrayar mucho. O sea, los partidos hacen trampas, son muy tramposillos, y tienen, gracias. Muchas gracias, tocaya Mónica. Un abrazo. Estoy a tus órdenes. Gracias, compañero Guerra, que me escribías acá el dato. Los partidos son muy tramposillos, y sí están juntos. Como no les registran las listas si no son paritarias, pues tienen que hacerlo de forma obligatoria. Pero sí están cumpliendo con la paridad en la postulación. Sin embargo, esa postulación sigue sin reflejarse en la integración de los órganos. Eso es muy importante. Acá les doy esta proporción. Quiero que miren esto, porque ustedes no conocen el estado de Veracruz, pero les voy a platicar que lo que está de rosa son los municipios en donde gobiernan mujeres. Tan solo mírenlos. La mayor parte de ellos son chiquitos. Solamente hay pues estos dos que son grandes. Pero la mayor parte se concentran en la zona centro. La zona centro es la de los municipios de pobreza extrema. Entonces, allí se van dando otros fenómenos. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se da la feminización de la pobreza? Las personas más pobres entre los pobres en este país, y en Veracruz desde luego, son las mujeres. Y las mujeres entonces que llegan a gobernar esos municipios, llegan a administrar la pobreza. No habrá un cambio sustantivo en la calidad de vida de esas personas, porque su condición ya de por sí es precaria. Y eso es limitativo de las capacidades de liderazgo y de gestión de las mujeres en el campo. Ahora, yo de verdad, miren, no se me cae el cabello gratis, se me cae el cabello porque soy muy obsesiva. Entonces me puse a escudriñar toda la cantidad de datos, y además quiero decirles que estoy muy orgullosa porque yo solicité por vía de transparencia muchos datos. Por eso me tardé tanto tiempo en la integración de mi base de datos. Porque los datos que son públicos no están disponibles públicamente. Entonces, muchos de ellos hay que obtenerlos por la vía de las solicitudes de transparencia. Confieso que, al igual que mi libro de legisladoras, ahora obtuve mucha información por relaciones políticas. Soy una persona que hace política en Veracruz, y eso me ha servido para obtener mucha información. Y en el proceso electoral pasado, el INE le solicitaba la información mínima para el registro, o sea, sobre el perfil de las personas candidatas a los partidos políticos. Y por medio de solicitudes de transparencia obtuve esa información, y aquí está ese resultado. Y quiero que miren este dato con toda la preocupación que esto implica. Solo 4 mujeres de las 51 alcaldesas que gobiernan Veracruz tuvieron experiencia gubernamental directa, 2 experiencia municipal,
una experiencia judicial y una experiencia con experiencia legislativa. Todas las demás no tenían experiencia política previa. Y 16 de ellas fueron presidentas del DIF. ¿Qué quiere decir esto? Sí, queridas, queridas. Son esposas de quien fue el alcalde inmediato anterior. O sea, el esposo les heredó el cargo. Yo no quiero ofender a ninguna presidenta del DIF, pero es un cargo honorario que no genera experiencia de la administración pública, que no implica liderazgo político propio para ellas, y que entonces, ¿qué es lo que esto quiere decir? Que muchas de las mujeres que arriban a, sobre todo este nivel de cargos, un cargo de contacto directo con la ciudadanía, ni tenían liderazgo propio, ni tenían representatividad política propia, ni representan un avance político para las mujeres al frente de los municipios, porque lo que ellas hacen es un fenómeno propio de la idiosincrasia mexicana, muy presente en otros países de América Latina, que es la ampliación del cacicazgo, la perpetuación del cacicazgo como el grupo político que ejerce su poder en el ámbito de lo local. Esta tabla, perdón, solo muestra la relación de parentesco con quien ocupaba la alcaldía en la elección inmediata anterior. Es decir, si son nietas del exalcalde, eso no lo registré. Registré su relación de parentesco directa con la persona que ejercía el poder político local en la elección inmediata anterior. Y eso es muy grave. ¿Qué es lo que nos está mostrando todo esto de lo que hemos estado hablando para tratar de ponerles? Les voy a compartir la liga de mi micrositio para que ahí van a encontrar todas las tablas. No la interpretación, ya les compartí de mi nuevo libro, pero les voy a compartir el micrositio que vienen todas las tablas. Hago un análisis por partido y todo eso. Pero bueno, ¿qué es lo que esto nos muestra? Que la paridad no es suficiente, ¿no? La paridad obliga a los partidos a la postulación, pero ¿qué es lo que nos revela de fondo? Que los partidos no tienen mujeres con liderazgo suficiente para postularlas. Tienen muchas mujeres en su militancia, pero las mujeres en su militancia no tienen rentabilidad político-electoral para obtener el triunfo. Por eso ellos no confían en ellas y tampoco tienen fuentes de financiamiento propias. Y eso es muy terrible. Es una tomada de pelo terrible. Y eso nos está significando que hay poderes que hay que concluir. Claro. Eso nos está significando que tenemos que trabajar mucho ahí en el ámbito de la representación. Bueno, me quiero ir a esta parte que es importante. ¿En dónde necesitamos trabajar? Y por eso lo conecto con ustedes. Porque creo que tenemos como comunicólogos y comunicólogas también un grado de responsabilidad con la democracia de nuestro país y con nuestras comunidades en apostarle al apuntalamiento de los liderazgos locales. ¿Qué nos ha demostrado interesantísimamente esta elección? Creo que ya saben, esto no es nuevo. Que la confianza de la ciudadanía no está depositada en los partidos políticos. Por eso estamos recurriendo cada vez más a candidatos y candidatas que no parezcan políticos, que no sean los políticos tradicionales, que se separen por este tema, por el tema de la confianza, que es un tema más amplio. Pero no está dando tiempo de que los partidos hagan el proceso que es debido y volteen a identificar los liderazgos locales para generar un apuntalamiento al grado que esos liderazgos locales
alcanzan rentabilidad política, y ahí es donde a la comunicación política le toca hacer mucho de ese trabajo. Hay que transformar cosas, sí, desde luego, obligar a los partidos a que ejerzan el presupuesto destinado a la formación de liderazgo para mujeres, pero no como lo dan. Quiero decirles que yo en mi consultoría me dedico a eso. Yo trabajo con los partidos políticos haciendo la formación de liderazgo político para las mujeres, pero les puedo decir completamente cierta que eso no siempre sirve. O sea, ellas entran y lo toman y lo cursan, pero si les entra por aquí, sale por acá, en fin, buscan llenar los espacios para dar esas capacitaciones, pero no son efectivas. Hay que transformar la forma de hacer llegar esos recursos públicos para la formación de liderazgo, pero también hay que buscar mecanismos que financien liderazgos emergentes. Estos liderazgos que tienen más representación, por ejemplo, alguna de las organizaciones a las que pertenezco a nivel nacional se llama AUNA. Les invito a que sigan el trabajo de AUNA, es muy serio y ellas apuestan mucho por formar liderazgos y después apuntalar candidaturas que están comprometidas con una agenda. Pero desde la comunicación política hay que trabajar mucho más. Yo conozco algunos mecanismos en otros países como en Uruguay, donde, por ejemplo, se les pide a organizaciones empresariales que aporten recursos para hacer una especie como de vaquita, ¿me entienden? Y con esa vaquita se comunican las candidaturas de esos liderazgos, pues que no están financiados por el gran presupuesto, porque son liderazgos emergentes que merecen ser conocidos por la ciudadanía, porque generarían pues una representación mucho más amplia. En fin, por ahí un poco de esto que he querido compartirles. Aquí están mis datos, estoy a sus órdenes y voy a dejar de compartir para si tuvieran ustedes alguna pregunta que formular.